Salud mental en la mujer, a cargo de la doctora Silvia Gaviria, médica egresada de la Universidad CES, psiquiatra y magíster en educación superior en salud de la Universidad de Antioquia, profesora titular de la Universidad CES, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Su carrera profesional la ha desarrollado en el área de la salud mental de las mujeres. Ha sido secretaria general para la Asociación Mundial de la Salud Mental para las Mujeres y representante por los países andinos ante la Asociación Mundial de Psiquiatría. Conferencista y autora de varios artículos científicos, ha sido coeditora de 3 libros. Doctora Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Felicitaciones a los residentes por la organización de este evento y bueno, porque han elegido esta profesión tan noble, tan especial como es la psiquiatría. Bueno, también a ustedes muchísimas gracias por tener esta iniciativa y por invitarme. Me siento muy complacida. Y como decían en mi presentación, pues me he dedicado mi vida al tema de la salud mental de las mujeres. Voy a compartir mi presentación. Doctora Silvia, igual si tiene algún inconveniente, acá nos acompaña nuestro ingeniero para que pueda compartir la presentación. Bueno, entonces compartir. Esto siempre los patea un poquito, pero aquí está, a ver, ¿dónde es que está la compartir? El icono de compartir. Por ahí está el ingeniero. El icono de compartir. Doctora, buenos días. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Donde están los indicadores de la cámara y el micrófono hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Micrófono, sí, sí. Listo, le vamos a dar ahí por favor y nos aparecen varias opciones. Perdón, ¿dónde están los punticos? Micrófono, sí. ¿Qué cámara? Hay una flechita. Es un cuadrito con una flecha hacia arriba. Aquí está hacia abajo. Hacia arriba. Le dice compartir. Pero yo veo una flechita hacia abajo. A ver. Doctora, estamos viendo ya la presentación. Por favor, ponerla en la en pantalla completa. Ah, bueno, listo. Salió por azar. En pantalla completa, entonces un momento. Ok. Perfecto, adelante. Muy bien. Entonces, esta es la agenda de mi presentación. Unas generalidades acerca de la salud mental de las mujeres. Luego va a ser una parte sobre la aproximación de la psicopatología para finalmente hacer unos comentarios. Como ustedes ven, el tema de la salud mental de las mujeres dentro de la psicopatología y la historia de la psiquiatría es un tema relativamente nuevo. Y empezamos con la definición de salud mental, porque pues este fue el título que me sugirieron. La salud mental es definida como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Como pueden ver, la salud mental no es solo ausencia de enfermedad mental, sino que es una definición mucho más amplia y compleja, que no incluye solamente la ausencia de enfermedad mental, sino que va mucho más allá de eso y nos lleva a tener una vida pues de bienestar en el cual nos podemos sentir útiles a la comunidad.
¿Por qué entonces hablar de salud mental de las mujeres? Anteriormente no se hacía una diferenciación entre la salud mental de las mujeres y la salud mental de los hombres, porque la medicina siempre tuvo un enfoque desde el hombre. Realmente el hombre era el que se consideraba, digamos, el dueño de la medicina. Tuvo un enfoque androcéntrico, es decir, fue escrita por los hombres, fue publicada por los hombres y tuvo, por lo tanto, una mirada androcéntrica o masculina. Por lo tanto, no se hacía una diferenciación entre cómo enfermaban los hombres y entre cómo enfermaban y sanaban las mujeres, sino que se infería que la forma como enfermaban los hombres, igualmente enfermaban las mujeres e igualmente sanaban las mujeres. Y no había una descripción en este sentido en los libros de medicina, sino que lo que le pasaba a los hombres se asumía que le pasaba a las mujeres. Pero la llegada de las mujeres a la medicina, es decir, la feminización de la medicina hizo que esto cambiara y que se empezara a incluir dentro del currículo y que las mujeres empezaran a exigir diferencias entre esta forma de sanar y de enfermar y se empezaran a introyectar en la investigación los aspectos que tenían que ver con las mujeres. Es más, en la investigación anteriormente no se incluían las mujeres, no había diferenciación ni había segregación, sino que se asumía en los resultados que eso que le pasaba a los hombres se aplicaba a las mujeres. Las dosis de los hombres se asumía que era justamente lo que le iba a hacer bien a las mujeres, pero en la práctica esto no sucedía así. También es muy importante entonces hablar de la perspectiva de género para poder entender la salud mental de las mujeres y la psicopatología de las mujeres, porque no es lo mismo sexo que género. Y las mujeres y los hombres no enfermamos y sanamos solamente con el sexo, porque el sexo es una definición biológica y nosotros no podemos entenderla y comprender la enfermedad solamente desde la perspectiva biológica. El sexo es un término que clasifica a los seres humanos en función de sus órganos reproductivos y desde el punto de vista cromosómico, es decir, las características genéticas y biológicas ligadas a los cromosomas sexuales XX o XY, es decir, puramente biológicas. Y cuando nosotros vamos a entender la enfermedad o la etiopatogenia de una enfermedad, siempre nos preguntan, diga los factores de riesgo biológicos y los factores de riesgo o los determinantes psicosociales. Ahí es cuando viene a entrar el género, que se refiere a la autorrepresentación de las personas como hombres o mujeres, a las representaciones psicosociales de vivir como un hombre o como una mujer. Y esto que lo atribuye los aspectos psicosociales. Yo me identifico como hombre o como mujer independiente de los genitales que tenga o independiente de la carga del XX o del XY con el cual haya sido, digamos, dotado genéticamente. Pero esto lo asigna la sociedad o lo asigna la cultura. Digamos, si me siento más cómodo vistiéndome como un hombre, como la sociedad ha asumido que se visten los hombres o como asigna la sociedad que se visten las mujeres, o si me siento más cómodo asumiendo roles que asigna la sociedad a la mujer o que asigna la sociedad a los hombres. Esto ya tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con los determinantes sociales. Entonces, aquí es cuando entendemos que la enfermedad no solamente se explica desde la perspectiva biológica, sino también desde la perspectiva psicosocial. Hasta acá hemos hablado entonces de los aspectos que tienen que ver con la salud mental, pero ahora vamos a hablar de la psicopatología, es decir, vamos a hablar de la enfermedad mental de las mujeres.
y nos vamos a centrar más que todo en lo que tiene que ver con el ciclo reproductivo, porque ahí es donde está la gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen un ciclo reproductivo que los hombres no tienen y, por supuesto, esto es lo que marca la gran diferencia, sobre todo el poderse embarazar, el tener un ciclo menstrual y el tener unas variables hormonales que las hacen, digamos, diferentes a los hombres y que marcan unas diferencias importantes a la hora de experimentar síntomas. Entonces, los trastornos psiquiátricos son causados, como les decía, por una combinación de factores neurobiológicos, psicológicos, ambientales, socioculturales, psicológicos y el estrés. Y la forma de enfrentar, por ejemplo, el estrés, los hombres y las mujeres, es diferente. Y ese afrontamiento del estrés tiene que ver con la trayectoria de vida de los hombres y de las mujeres y cómo están dotados desde el punto de vista neurobiológico y cómo están, digamos, asignados en una sociedad los hombres y las mujeres. Y por otro lado, la estructura del cerebro en los hombres y en las mujeres, a pesar de que son más parecidos que diferentes, vamos a ver que hay algunas diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres, en cuanto a patología psiquiátrica, presentan tasas más altas de trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, de depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación y personalidad límite. En cambio, los hombres presentan trastornos por uso de sustancias más frecuentemente que las mujeres, personalidad antisocial y esquizotípica, trastornos del control de los impulsos, déficit de atención e hiperactividad y trastornos de la conducta. Los trastornos afectan a hombres y mujeres de alguna manera parecida, es decir, los síntomas en general son parecidos, pero difieren en la edad de aparición, algunos síntomas son diferentes y pueden responder de manera diferente al tratamiento. Por otro lado, la comorbilidad es diferente en hombres y en mujeres. Por ejemplo, la depresión en las mujeres suele acompañarse con más ansiedad y con más síntomas somáticos que en los hombres. Ahora miremos algunos aspectos biológicos que inciden en las diferencias en la enfermedad mental entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la estructura cerebral, las diferencias anatómicas en el cerebro de hombres y mujeres, las diferencias sexuales en los sistemas neuroendocrinos, sobre todo en los ejes gonadotropo, corticotropo, en el eje tiroideo y en la hormona oxitocina. Y las ventanas de vulnerabilidad durante el ciclo reproductivo, esas ventanas de vulnerabilidad son el premenstruo, el embarazo, el posparto y la perimenopausia. Para recordarles que la oxitocina, tanto hombres como mujeres tenemos oxitocina, pero las mujeres producimos más oxitocina, sobre todo asociada con el periodo del parto, el periodo del embarazo, pero en general en la vida cotidiana, en la vida normal, las mujeres tenemos más oxitocina y por eso tenemos una relación hacemos unas relaciones de apego diferente a los hombres. Entonces vamos a ver algunas diferencias en el cerebro masculino y en el cerebro femenino que también están asociadas a la psicopatología. Me contaba la doctora María Mercedes que ya ustedes vieron el tema del Alzheimer, que vieron también algo de esquizofrenia y algunas diferencias en el dimorfismo sexual cerebral que nos hacen diferentes a la hora de tener la patología psiquiátrica, por ejemplo, la esquizofrenia y el Alzheimer, y que respondemos diferente en estas enfermedades. Pues igualmente aquí vamos a ver algunos aspectos grandes generales, pero ya ustedes pues han pasado por acá en este curso.
Vamos a ver algunas diferencias de sexo en las estructuras cerebrales entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres tenemos un menor volumen cerebral que el hombre, sin embargo, nosotros tenemos un cuerpo menor con respecto a los hombres. Esa proporción del cuerpo de nuestro cerebro es igual o mayor, es decir, el hombre tiene un volumen mayor de cerebro, pero en proporción las mujeres tendríamos un cerebro que es proporcionalmente igual o mayor con pues en relación a nuestro cuerpo. Las mujeres tenemos un mayor porcentaje de materia gris que representa los centros que procesan información, y los hombres tienen un mayor porcentaje de líquido cefalorraquídeo y materia blanca, que es aquella que representa las conexiones entre los centros de procesamiento. La relación de materia gris, materia blanca es mayor en los lóbulos frontal, temporal, parietal, occipital, gyrus cingulado e ínsula en las mujeres, y en el hombre es menor esa relación de materia gris, materia blanca. El coeficiente intelectual no es mayor ni en el hombre ni en la mujer, lo que pasa es que está representado en algunas áreas. La sumatoria es igual, pero en algunas áreas es más desarrollado en las mujeres y en otras áreas es más desarrollado en el hombre. En el hombre se correlaciona con el volumen de materia gris en el lóbulo frontal, y en la mujer, y en el área de Broca, en la cual está implicado el lenguaje. Recuerden que las mujeres hablamos más, tenemos más desarrollado el lenguaje, y esto se nota desde la infancia. Por eso los hombres tienen más trastornos del lenguaje y desarrollan el lenguaje más tardíamente. En el hombre, el cociente intelectual se correlaciona con el volumen de materia gris en los lóbulos frontal y parietal. El hipocampo es mayor en las mujeres, núcleos menores en el hipotálamo relacionado con la conducta sexual, y en cambio en el hombre la amígdala, que es digamos, esa área del cerebro que está relacionado con la respuesta ante la amenaza, es mayor. Los núcleos mayores en el hipotálamo relacionados también con la conducta sexual son más sobrerepresentados en el hombre. El cuerpo calloso y las comisuras anteriores son mayores en la mujer, y las partes de la corteza parietal son más grandes, que tienen que ver con la percepción espacial. Por eso el hombre tiene más desarrollada la visión tridimensional y la relación de orientación espacial. Pues esto más o menos es como un meme que ilustra cómo nos parqueamos las mujeres, porque tenemos, digamos, supuestamente muy mala orientación espacial y nos da más dificultad parquearnos cuando estamos conduciendo. Aquí, entonces, como un resumen en cuanto a los hemisferios izquierdo y derecho, que nosotros tenemos más pobre la percepción espacial. El hombre, por supuesto, la tiene mucho más desarrollada, y la visión tridimensional. A nivel del pensamiento, el hombre tiene mayor imaginación, un pensamiento mucho más holístico, nosotros más simbólico, más de análisis. Nosotros tenemos también algo muy característico en el pensamiento, y es que va muy dirigido al detalle, somos muy circunstanciales, muy específicos, y a veces nos da dificultad como sintetizar, resumir, ir al conjunto. Y por eso, por ejemplo, cuando nos ponen a describir una situación, somos muy detalladas y nos da dificultad como decir, ser concretas. Los hombres van al grano, van al conjunto y dicen lo que tienen que decir. Somos mejores en tareas estructuradas, de ahí que seamos pues mejores en tareas estructuradas, y los hombres en tareas abiertas. Las mujeres en un lenguaje literal, decodificado y en comprensión superficial, el hombre más de contexto, mayor sentido del humor y más metafórico. En resumen, el cerebro masculino
es más asimétrico, el cerebro femenino es más simétrico y esto lo lleva a tener una mejor recuperación, por ejemplo, cuando hay enfermedad cerebrovascular en un hemisferio, pues porque se puede recuperar más rápido porque el otro es más simétrico, y el hemisferio izquierdo madura primero en las niñas y está mejor lateralizado. Las niñas hablan primero que los niños. Bueno, ahora miremos un poquito las diferencias sexuales en la función cerebral. Esto era lo que hemos visto también, hemos visto la función estructural y vamos a complementar la función, los aspectos funcionales que tienen que ver con captación de glucosa, con flujo sanguíneo, y las mujeres tienen mayor flujo sanguíneo cerebral comparado con los hombres, tanto en reposo como en actividad cognitiva, mayor tasa de utilización metabólica de la glucosa, especialmente en el área orbitofrontal, la cual varía con el ciclo menstrual, y eso hace, por ejemplo, que cuando las mujeres están en periodo premenstrual, porque esta función metabólica de captación de glucosa puede disminuir durante el periodo premenstrual, y la función también de irrigación metabólica, de irrigación prefrontal durante el periodo premenstrual puede disminuir, y eso hace también que la captación del medicamento durante el periodo premenstrual disminuya, y eso se nota, por ejemplo, cuando las mujeres están tomando medicación antidepresiva durante el periodo premenstrual. La sintomatología de las mujeres, a pesar de que estén tomando medicación, se sienta más en aquellas que tienen síntomas premenstruales. Las hormonas como estrógenos y progesterona influyen en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral, y hay mayor flujo sanguíneo cerebral. Mayor flujo sanguíneo cerebral mejora la distribución de los medicamentos en las mujeres. Por eso, pues, sabemos que los neurotransmisores están muy relacionados con los estrógenos y la progesterona en el caso de las mujeres, y están muy relacionados con la glucosa y con el flujo sanguíneo, sobre todo en el área prefrontal, lo cual es muy visible y se percibe clínicamente en las mujeres, por ejemplo, que tienen trastorno disfórico premenstrual o que están en la perimenopausia. Afortunadamente, hoy en día se puede ver a través de las imágenes funcionales todo esto que se habla de la captación de glucosa, del flujo sanguíneo cerebral. Ya no son cosas hipotéticas, sino que se pueden ver a través de las imágenes funcionales. Y se puede corroborar el dimorfismo sexual cerebral a nivel funcional. Por ejemplo, en estos dos cerebros se le pide a unas mujeres que piense en algo triste, y se ve cómo hay una diferencia en el cerebro masculino y en el cerebro femenino. El cerebro, ustedes pueden ver cómo la irrigación del cerebro femenino es mayor que el cerebro masculino al pensar en algo triste. El cerebro femenino es el cerebro A y el cerebro masculino es el cerebro B, lo cual quiere decir que se impacta más el cerebro femenino que el cerebro masculino. El otro aspecto son los ejes endocrinos, de los cuales les hablaba, que inciden muchísimo en la psicopatología de las mujeres, que son el eje gonadotropo, que atraviesa toda la psicopatología de las mujeres, porque pues obviamente la progesterona y los estrógenos están todo el tiempo trabajando en conjunto con los neurotransmisores y tienen muchísimos receptores a nivel del cerebro. La progesterona y los estrógenos no solamente están en los órganos reproductivos, sino que están también en el cerebro. El eje corticotropo es bien importante porque el eje corticotropo en las mujeres es mucho más vulnerable que en los hombres, y sabemos que la enfermedad tiroidea es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y que la sintomatología de la enfermedad tiroidea también puede tener síntomas
similares a los síntomas depresivos o similares a los síntomas ansiosos, y que la coexistencia de estos síntomas depresivos con los síntomas ansiosos pueden descompensar también las enfermedades psiquiátricas, y que además los síntomas, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, una descompensación de la enfermedad tiroidea descompensa la enfermedad bipolar, y que a su vez la enfermedad, el litio, por ejemplo, puede descompensar, puede generar hipotiroidismo o descompensar la enfermedad tiroidea. Puede descompensar, perdón, la enfermedad tiroidea, puede producir hipotiroidismo y de manera inversa también puede suceder. El eje corticotropo es otro problema muy serio, porque el eje corticotropo es muy vulnerable en las mujeres. Las mujeres tenemos un eje corticotropo más vulnerable que el de los hombres, y durante las ventanas terapéuticas, las ventanas biológicas gonadotrópicas, vamos a ver, las mujeres se descompensan más fácil durante el premenstruo, durante la perimenopausia y durante el periodo perinatal. Son mucho más vulnerables al estrés. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque la psicopatología de la mujer va atravesada por estos tres ejes hormonales, y quien es psiquiatra debe saber endocrinología. Recordemos un poco el ciclo menstrual, porque es importante para poder entender las ventanas biológicas de las mujeres desde el punto de vista psicopatológico. Durante el periodo menstrual, la fase folicular y la fase lútea tienen, digamos, dos connotaciones muy diferentes. La fase folicular es llamada la fase de bienestar, pero la fase lútea, sobre todo la segunda parte de la fase lútea, que es cuando empieza a caer los estrógenos y la progesterona, es la fase de alto riesgo, porque coincide con los síntomas depresivos y también los síntomas ansiosos en mujeres vulnerables. No quiere decir que las mujeres que tienen síntomas de, digamos, de disforia, de ansiedad, de malestar, que se ponen sensibles cuando les va a venir la menstruación, es porque tienen cambios hormonales distintos a los que no tienen estos síntomas. No, sino que las mujeres que tienen estos síntomas, teniendo cambios hormonales normales, probablemente es que tienen vulnerabilidad biológica para tener síntomas o hacer depresión en cualquier momento. Entonces, entendamos cómo esos estrógenos y los neurotransmisores están conectados. Por ejemplo, los estrógenos y los neurotransmisores, como son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, en esos receptores en el área, en el sistema límbico y en la corteza prefrontal, están trabajando, digamos, en coordinación. Y los estrógenos tienen en general un poder antidepresivo, porque ellos aumentan la captación de serotonina, aumentan la disponibilidad de triptófano, y ustedes saben que el triptófano es un aminoácido que es precursor de la serotonina, y por otro lado modula la expresión del receptor de serotonina, que es donde se va a pegar pues la serotonina, y disminuye el declive relacionado con cuando, pues a medida que la persona va envejeciendo, modula como esa respuesta de la mujer para que capte en su receptor la serotonina, porque con el tiempo pues los receptores también se van envejeciendo.
Por otro lado, disminuye la actividad de la MAO. La monoaminoxidasa es esa enzima que degrada las catecolaminas. Al degradar las catecolaminas, disminuye la disponibilidad de la serotonina, de la noradrenalina y de la dopamina. Entonces, al disminuir la actividad de la MAO, pues va a aumentar la disponibilidad de estas catecolaminas y de la indolamina, que es la serotonina. Entonces, los estrógenos en general cumplen una acción antidepresiva. Cuando a nosotros se nos van los estrógenos, o sea, en la perimenopausia, sobre todo mujeres que tienen vulnerabilidad a deprimirse, por eso es que sienten tanto la ausencia de los estrógenos y pueden recaer con la depresión si tienen antecedentes o pueden hacer su primer episodio depresivo. Ahora, ¿qué efecto tiene la progesterona? La progesterona, a través de su metabolito alopregnenolona y la pregnenolona, tiene un efecto GABAérgico. Recuerden que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Al ser un neurotransmisor inhibitorio, prácticamente es como si tuviéramos una benzodiazepina endógena, es decir, tiene un efecto inhibitorio, es ansiolítica. Es tan ansiolítica que si se le inyecta a las ratas les produce anestesia. Por eso en el embarazo, cuando la progesterona aumenta, a las mujeres nos da tanto sueño. Y es ansiolítica. Entonces, la progesterona tiene un efecto ansiolítico, pero al mismo tiempo tiene un efecto depresógeno. Es depresógena porque aumenta la MAO, pero ansiolítica porque aumenta el GABA, que tiene un efecto inhibitorio. Al tener un efecto inhibitorio es ansiolítica, pero al aumentar la MAO es depresógena. Bueno, entonces ya pasamos por los efectos biológicos, es decir, los factores biológicos, digamos, importantes que nos hacen vulnerables a las mujeres o a comprender la biología de la psiquiatría de las mujeres hacia grandes rasgos, aunque hay muchas cosas más, pero pues obviamente no puedo, pues, digamos, en 45 minutos hablar de todo, pero como un brochazo general. Ahora miremos los aspectos psicosociales, que son aquellos roles que nos han asignado a las mujeres o que están en la naturaleza, pues, digamos, transgeneracional e histórica en la trayectoria de las mujeres y que nos han hecho vulnerables a enfermar. Por un lado, históricamente o en la vida de las mujeres, la ausencia de una persona significativa en la infancia, esto se cumple para hombres y mujeres. La pérdida de un ser querido en la infancia nos hace vulnerables a la depresión o a enfermar mentalmente. La violencia intrafamiliar, tanto a niños como a niñas, pero el abuso sexual, por cada 7 niñas abusadas, entre 7 a 13 niñas abusadas hay un niño abusado sexualmente. Entonces las mujeres en general, durante toda su trayectoria de vida, son más abusadas las mujeres que los hombres, pero y si vamos a hablar de niñas, son más abusadas las niñas que los niños. La privación económica, generalmente las mujeres han dependido económicamente más de los hombres y pues obviamente cada vez las mujeres son más independientes, pero aún siguen siendo más dependientes las mujeres económicamente y más subempleadas las mujeres, y en la economía informal están más las mujeres que los hombres, desafortunadamente. La falta de apoyo conyugal, la multiparidad en contexto de pobreza hace más vulnerable a la mujer a deprimirse, la pobre red de apoyo familiar o social, las responsabilidades múltiples para varias generaciones. Generalmente las mujeres son cuidadoras, no solamente cuidan de sus hijos, sino que cuidan de sus padres, de los discapacitados, etcétera, etcétera. Las enfermedades crónicas, a pesar de que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, tienen más enfermedades crónicas que los hombres. El divorcio y la viudez.
se mueren primero sus esposos que ellas, y ellas siguen asumiendo pues como las responsabilidades, sacar adelante sus hijos y seguir siendo pues la casa de las abuelas. Otro aspecto importante son los estilos cognitivos, cómo pensamos las mujeres, cómo piensan los hombres, cómo resolvemos los problemas las mujeres y cómo resolvemos los problemas, cómo resuelven los problemas los hombres. Las mujeres reportan un mayor uso de casi todos los tipos de estrategias de regulación emocional en comparación con los hombres. Los hombres son más simples en la forma de resolver sus problemas. Las mujeres incluimos muchas formas. La rumiación, esa es muy mala. Darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto, nos vamos a la cama y seguimos pensando en el mismo problema. Reevaluación, resolvemos una cosa, pero después decimos, ah, no, así no era. No, vamos a mirar el problema desde otro punto de vista. No, miremos a ver de pronto mejor así. Entonces nos echamos para atrás y empezamos a pensarlo de otra manera. La resolución de problemas nuestro, sí tratamos de resolverlos, pero después de darle muchas vueltas al asunto o nos echamos los problemas de todo el mundo encima. Finalmente también aceptamos, la aceptación. Tenemos esa capacidad de aceptar, pero a veces con resignación. O no los aceptamos, sino que nos distraemos, nos hacemos las bobas. Eso es una forma inadecuada de resolver el problema. Otra muy buena es la búsqueda de apoyo social o la parte espiritual que también nos ayuda. Esa puede ser buena. Las mujeres muestran más sensibilidad a las relaciones interpersonales. Eso es bueno. Por ejemplo, en las guerras, las mujeres buscan el apoyo. Inclusive, por ejemplo, en los conflictos, en la guerra, las mujeres son capaces de unirse con las mujeres del otro bando, lo que no son capaces los hombres. Muestran mucha sensibilidad. En cambio, los hombres tienen más rencor y más rabia, lo cual no es, digamos, bueno. Mientras que los hombres también, mientras que las mujeres se enredan a veces mucho más en los problemas, los hombres tienen un factor muy positivo, es que ellos se orientan a las metas. Esa es una facultad que tienen los hombres. Así bien, si bien se enredan en el odio y en la rabia, también tienen la facultad de enfocarse en la meta. Entonces, los problemas que tienen las mujeres, a veces para resolver los problemas, de enredarse en la rumiación, en la distracción, estos problemas están asociados a la depresión, a la ansiedad y al trastorno límite de la personalidad. Los problemas de los hombres, cuando no se enfocan en las metas, están asociados al abuso de sustancias y también podría estar asociado a la evitación y a la supresión del problema, enfocándose al consumo de sustancias y también al desborde en los impulsos, en las peleas y en el consumo de sustancias psicoactivas y en el alcoholismo. Bueno, ya dejamos entonces pasamos por los aspectos biológicos, los aspectos psicosociales y los aspectos cognitivos, como aspectos etiopatogénicos de la enfermedad mental, sobre todo enfocados en las mujeres. Ahora nos vamos a enfocar en la patología del ciclo reproductivo de las mujeres. Y vamos a hablar básicamente de las ventanas biológicas de las mujeres que tienen que ver con el ciclo reproductivo. Entonces, las ventanas biológicas del ciclo reproductivo de las mujeres básicamente se expresan en depresión. Entonces, la depresión
es más frecuente en las mujeres en todo el mundo. Y cuando comparamos la depresión en las mujeres con los hombres, es una constante en todo el mundo. Hay una proporción 2:1 en todos los estudios epidemiológicos. Y ya se ha demostrado que no es un artefacto de la medición, es decir, no es un artefacto en el sentido de que no son sesgos de medición en las estrategias, digamos, en los instrumentos que se utilizan. Por otro lado, las depresiones de las mujeres tienen características propias con respecto a los hombres. Por un lado, la depresión es más atípica, es decir, se acompaña más de ansiedad, es más reactiva, es decir, las mujeres pueden reaccionar frente a situaciones positivas, se acompaña más de comorbilidad, puede acompañarse más de síntomas de ansiedad, más de síntomas somáticos y por otro lado, las mujeres, digamos, pueden estar mejor en la mañana que en la tarde, a diferencia de la depresión más cargada de la llamada pues endogenomórfica, que el paciente amanece peor en la mañana y que nada lo hace reaccionar frente a su estado de ánimo. Aquí lo que les decía, la prevalencia de la depresión en todo el mundo, independiente de la cultura, independiente de la región geográfica del mundo, es mayor en las mujeres. Ustedes pueden ver en azul oscuro la prevalencia en las mujeres y en verde en los hombres. Y siempre en todo el mundo es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Miren, en África es muy alta, en la región de las Américas es muy alta y probablemente lo que tiene que ver esta mayor prevalencia tiene que ver con la situación psicosocial, con la pobreza, con la guerra, con la cultura, digamos, machista, con la cultura de menos oportunidades para las mujeres. Bueno, aquí vamos a ver aspectos demográficos del primer episodio del trastorno depresivo mayor y es muy claro cómo el aspecto reproductivo, es decir, cuando las mujeres llegan a la menarquia, es decir, cuando el Tanner 3 más o menos aparece, que empiezan a producir sus hormonas reproductivas, empieza a subir en rojo, que es la mujer, empieza a aparecer la depresión. Y miren cómo se va duplicando la relación mujer con respecto al hombre. Esto es muy bonito, esta curva, y definitivamente tiene que ver con varios factores. Uno, las hormonas, y otro también que las mujeres durante la edad reproductiva asumen mayores desafíos sociales, desafíos de la maternidad, desafíos culturales. Se habla de la tiranía de la sociedad frente a las mujeres. ¿Por qué los trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes en las mujeres que en los hombres? Porque socialmente se le exige también más a la mujer y la mujer cae en esa trampa de la esbeltez, de la delgadez y no los hombres. Esto tiene un aspecto, digamos, psicosocial muy importante y aparece más durante el periodo reproductivo que coincide con el periodo pues, de la juventud. Y miremos también cómo la depresión a través del ciclo reproductivo tiene que ver como con algunos hitos muy importantes. La adolescencia, que es importante, pues esa etapa de la vida, de los cambios, de desafíos de la adolescencia, adaptarse a ese periodo de tantos cambios en su mente, en su cuerpo, en la aceptación social. Luego viene el embarazo y el posparto, que es ese periodo perinatal, también de tantos cambios hormonales, expectativas frente a ser mamá, a enfrentar, por ejemplo, muchas mujeres el trabajo con la maternidad o un embarazo no deseado y aceptarlo. Bueno, tantas cosas que suelen
aparecer durante este periodo perinatal, o muchas mujeres queriendo tener un hijo y no poderlo tener, entonces someterse a un periodo de fertilización con todas aquellas cargas hormonales o esa presión y esa incertidumbre si van a quedar embarazadas o no. Toda esta carga hormonal que reciben durante esos periodos de fertilización producen también depresión porque son con progestinas muy fuertes que, como les decía, toda esa progesterona puede producir depresión y de ahí que, por ejemplo, las inyecciones que son con progestinas pueden producir depresión en mujeres vulnerables o mujeres que abortan, bien sea porque tengan aborto espontáneo o aborto inducido inclusive, pueden tener depresión o que tuvieron muerte perinatal, que perdieron su bebé, mujeres que están llegando a la menopausia, que están en ese periodo de la perimenopausia, también pueden presentar depresión o durante todo este periodo reproductivo presentan trastorno disfórico premenstrual y que cada mes tienen un pequeño periodo depresivo. Doctora Silvia, buenos días. Sí. La interrupción, le quedan 5 minutos para la exposición. Muchas gracias. Bueno. Entonces ya vamos terminando porque creo que vamos a terminar entonces con el trastorno disfórico premenstrual porque no me alcanza no alcanzo a dar los otros temas. Bueno, el trastorno disfórico premenstrual entonces es una patología frecuente, poco frecuente afortunadamente, se presenta en el 3 a 5% de las mujeres y pues tiene su tratamiento, es un tratamiento que tiene medidas generales y tiene medidas, digamos, biológicas, como es el tratamiento farmacológico que se hace con medicamentos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La depresión perinatal es una patología psiquiátrica también relativamente frecuente que se presenta en el 10 a 15% de las mujeres y que estamos tratando de identificarla con relativa frecuencia porque todavía hay mucha, digamos, ignorancia en el tema, pero que tiene una importancia enorme debido a las consecuencias que puede tener para la madre y para el bebé, porque no solamente puede tener problemas para la madre en el desenlace obstétrico, sino trastornos en el neurodesarrollo del bebé y que puede tener también factores de riesgo para suicidio perinatal si no se identifica oportunamente. Dentro de las razones para tratar la depresión perinatal es que la madre no asiste al control prenatal, puede consumir drogas psicoactivas, el bebé puede tener bajo peso para la edad gestacional y puede haber complicaciones obstétricas y la mamá no lactar al bebé y puede inclusive suicidarse. Debe tratarse, debe evaluar riesgo-beneficio y debe hacerse terapia cognitiva. Debe hacerse terapia, bien sea interpersonal, cognitiva, comportamental, evaluar riesgo-beneficio y darse medicamento antidepresivo, no está contraindicado, debe evaluarse riesgo-beneficio y hay otras intervenciones que se están haciendo actualmente. Los bebés de madre que no son tratados pueden tener trastornos del neurodesarrollo, lo cual es sumamente grave y pueden evitarse si hacemos un adecuado tratamiento. Y finalmente, la depresión en la perimenopausia también debe detectarse, puede tratarse, existe, se empieza a manifestar a partir de la mitad de los años 40 y entre los síntomas más, digamos, relevantes está la energía baja, la irritabilidad y la hostilidad, la alteración en el sueño en la mujer, alteraciones en la memoria y en la concentración y se pueden, primero que todo hay que recomendar las medidas generales, sobre todo cuando la mujer llega a los años 40 y como ejercicio, dieta balanceada, técnicas de afrontamiento del estrés, las medidas de higiene del sueño, las terapias complementarias, la terapia de reemplazo hormonal puede servir mucho si está indicada y si no,
dar los antidepresivos siempre y cuando la mujer haya tenido antecedentes de depresión, hay que dar antidepresivos. Y si tiene síntomas depresivos, hay que dar antidepresivos. Si amerita la terapia de reemplazo hormonal, dar ambos, y la psicoterapia en caso de que sea indicada. Para llevar a la casa, el enfoque de género permite comprender la salud y la enfermedad más allá de los aspectos biológicos. La prevención de la enfermedad mental en las mujeres amerita un enfoque que tenga en cuenta las variables relacionadas con el género. Existen diferencias en la forma de sanar hombres y mujeres, y la formación de los médicos y personal de la salud mental que atienden mujeres debe ir más allá de los síndromes psiquiátricos y abarcar otras dimensiones. Muy bien, ya. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto.